En nombre de la respetable Logia Luz de Oriente número 74 y la Biblioteca de la Gran Logia de Chile, le damos la más cordial de las bienvenidas a esta actividad que se desarrolla en el marco del aniversario de la respetable Logia Luz de Oriente número 74 y en el mes internacional de los archivos. Desde su creación en el 2018, el Día Internacional de los Archivos, precisamente el 9 de junio en adelante, pretende dar a conocer a los sectores públicos y privados la necesidad de resguardar a largo plazo los archivos y facilitar el acceso a ellos. Facilitar acceso a los archivos a las autoridades públicas a través de los beneficios de contar con un registro documental eficaz para establecer un buen gobierno y facilitar el acceso al público en general. Estas son dos de las premisas del Archivo de la Gran Logia de Chile, alineado con el International Council of Archives, y saludamos, ¿no es cierto?, cordialmente a toda la audiencia que está presente el día de hoy. En este contexto, como les decíamos, vamos a presentar al doctor Maldonado, quien tendrá 40 minutos para exponer, y luego vamos a abrir un debate que voy a dar lectura. En honor a los tiempos vamos a ir seleccionando las preguntas para poder inducir, ¿no es cierto?, un debate. A continuación dejo con ustedes al presidente de la Logia Luz de Oriente 74, el señor Esteban Ulises Saavedra, quien va a dar la bienvenida a esta actividad. Don Esteban, por favor. Muchas gracias. Muy buenas tardes a todos los presentes. Es un grato placer en este día viernes 4 de junio el poder encontrarnos cerrando un ciclo de charlas de divulgación científica que año tras año nuestro taller, la Logia Luz de Oriente, viene realizando como una forma de promover de manera amena el conocimiento científico para que llegue no solamente a los miembros de la orden, sino que también a la persona común y corriente que tenga interés en conocer. Hoy por hoy el mundo científico es innegable que ha invadido todos los ambientes y los ámbitos de la vida. Se puede decir que estamos prácticamente insertos en un nuevo estilo de vida en base a la ciencia. Es muy grato también saludar a nuestro gran maestro de la Gran Logia de Chile, el querido hermano Sebastián Yáñez Pérez, que hoy día se encuentra visitándonos. Muchísimas gracias, don Esteban. Sí, reiterar la presencia que tenemos del gran maestro de la Gran Logia de Chile. Muchísimas gracias por estar acompañándonos, señor Sebastián Yáñez Pérez. Un gran honor contar con su presencia y, por supuesto, de esta importante actividad de la respetable Logia Luz de Oriente número 74. Bueno, el doctor Maldonado es licenciado en Biología y magíster en Ciencias Biológicas de la Universidad de Chile. Doctor en Fisiología por la Universidad de Pensilvania, postdoctorado en el Centro de Neurociencias de la Universidad de California. Actualmente se desempeña como director del Departamento de Neurociencia de la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile. Es investigador visitante del Institute of Neuroscience, o el Instituto de Neurociencia, y, ¿no es cierto?, de Medicina del Jülich Forschung Center en Alemania. Es revisor de las siguientes revistas de corrientes principales Neuroscience, Vision Research and Journal of Neuroscience Methods. Un sinnúmero de papers que dicen relación a la investigación en la neurofisiología y por supuesto, además, numerosos estudios relacionados con la ciencia biológica, la esquizofrenia y, por supuesto, la neurociencia en este ámbito. Es miembro de sociedades científicas, como de la Sociedad Científica para la Neurociencia de Estados Unidos, y miembro y director de la Sociedad de Fisiología de Chile, y además, como parte del Comité de Animales en Investigación,
IBRO, me imagino que debe ser Reino Unido, usted me corrige, doctor, y miembro fundador y director de la Sociedad Chilena de Neurociencia, y además miembro fundador de la Sociedad Chilena para el Desarrollo de la Psiquiatría. Además, cuenta con 68 presentaciones en congresos en los últimos 5 años. Dejamos con ustedes al doctor Pedro Maldonado. Por favor, doctor Maldonado. Muchas gracias por su presentación. Quiero primero agradecer enormemente esta invitación que me ha hecho la respetable Logia Luz de Oriente, honrando a Humberto Maturana y un poco a compartir mis reflexiones o mirada parcial e incompleta sobre los aspectos científicos que para la neurociencia creo que contribuyó de manera importante Humberto Maturana. Voy a compartir mi pantalla y espero que ahora estén mirando la presentación. Me pueden confirmar cualquiera en todo caso. Se ve correctamente, Pedro. Ok, excelente. Bueno, como dije, yo pretendo hacer una mirada particularmente de los aportes en la biología que ha hecho o que hizo Maturana y sus colaboradores, y pretendo quizás compartir 4 aspectos de esta enorme aporte científico Maturana que los detallo a continuación, digamos. En primer lugar, vamos a hablar del ojo de la rana y por qué es importante. Luego hablar un poco sobre la biología al conocer, que yo creo que justamente es su aporte más importante, aunque el no más conocido, porque el más conocido es la autopoiesis, ¿cierto? Y luego de su contribución también a la deriva natural, ¿cierto? A un mecanismo de la evolución biológica que un poco complementa la idea de Darwin. Bueno, como muchos saben, Humberto Maturana estudió medicina en la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile y luego de completar sus estudios, él tuvo la oportunidad de ir a estudiar a Inglaterra, al University College London. En esa universidad estudió con Young, ¿cierto? Un prominente biólogo. Y luego de varios años no pudo entrar a un programa de doctorado por aspectos burocráticos y por lo tanto se fue a Estados Unidos. Y ahí estudió su doctorado en Harvard, que completó el año 58. Y su director de tesis fue George Chapman, un anatomista pionero, sobre todo usando microscopio electrónico. Y ahí lo que hizo Humberto Maturana fue estudiar la anatomía del sistema visual de sapos principalmente, ¿cierto? Y salamandras. Y este trabajo que completó en 1958 lo publicó en una revista muy importante, Nature, ¿cierto? El año 59, que en el fondo fue su primera publicación de alto impacto. Y curiosamente él, aparte de todo lo que lo conocemos, realmente ha publicado en muchas revistas importantes. Él estaba en ese momento en Harvard y como ustedes saben, al lado de Harvard está el MIT. Y terminando su doctorado, se acercó al laboratorio de otro neurofisiólogo o de un neurofisiólogo que es Jerome Ledvin o Jerry Ledvin, quien trabajaba tratando de estudiar o caracterizar la actividad eléctrica de animales. En ese mismo grupo trabajaba Warren McCulloch, que es el que acuñó el término epistemología experimental, nombre con que Humberto Maturana nombró su laboratorio aquí en Chile por muchos años, en el que yo estudié. Completaba este grupo de investigadores Walter Pitts, que provenía más bien del mundo de la electrónica y la computación, y la idea de él básicamente era tratar de entender redes neuronales. Entonces, en conjunto, todo ello, trabajaron varios años en electrofisiología tratando de entender y registrar lo que ocurría en el sistema visual de la rana.
¿Por qué estaban interesados en la rana? Y esto hay que retrotraernos un poco a varios años, haciendo mención de los trabajos de Roger Sperry. Roger Sperry era un electrofisiólogo que ganó el premio Nobel en el 81, pero ganó el premio Nobel por sus estudios en el cerebro dividido, ¿cierto? Esto de que los dos lados del cerebro parecen tener distintas ideas del mundo, distintos modelos, y que se revela cuando se secciona parte de los cables que conectan ambos lados del cerebro. Pero es menos conocido, pero igualmente famoso, un experimento en el cual él miraba la conducta de rana cuando cazaban mosca. Entonces aquí ven ustedes una rana y de repente había una mosca acá y entonces esta rana tiraba la lengua y se comía la mosca. Y lo que hizo él fue tomar el ojo, ¿cierto? Cortarle el nervio, girar los 180 grados y luego restaurar las conexiones. Y en ese caso, cuando la mosca era presentado acá, el sapo tiraba la lengua para el otro lado. Y esto fue realmente increíble, inspiró a muchísimas personas, entre ellos a este grupo de 4 investigadores, ¿cierto? Ledvin, Maturana, McCulloch y Pitts. Y ellos se preguntaban qué es lo que estaba pasando. Y en esa época lo que se pensaba era que el ojo de la rana actuaba más bien como una cámara de un celular hoy en día. Es decir, que captura píxeles y manda al cerebro estos puntos de luz tal cual como una cámara y que el cerebro luego lo iba a procesar. Pero Maturana lo que encontró es que efectivamente no era así. Aunque aquí hay una lista de 4 artículos que publicó Maturana junto con el resto de ese grupo, son 4 papers en excelentes revistas en un periodo de como 3 años. Y el más famoso de todo es este paper que se llama ¿Qué es lo que el ojo de la rana le dice al cerebro de la rana? Este es el paper más citado de Maturana y uno de los más citados en la historia de la neurofisiología, porque quebró realmente una idea muy fuerte, que era esta idea de que el ojo de la rana funcionaba como una cámara. Y lo que encontró Maturana y sus colaboradores, y lo está descrito aquí en este trabajo, es que la función no es transmitir información sobre un patrón de punto a punto, sino que analizar esta imagen en cada punto en términos de contextos arbitrarios, 4 en el caso de ellos. ¿Y qué significa eso? Y lo que significa es que cuando uno mira lo que hacen los cables que van desde el ojo de la rana al cerebro de la rana, observa que responden a cosas estructuradas como círculos de luz, como bordes, etc. Y por lo tanto había un procesamiento extraordinariamente complejo en la retina y no era solo el cerebro el que hacía este tratamiento. Y básicamente encontraron que en la retina de la rana había detectores de cosas del mundo, bordes de luz, etc. Esto fue una revolución, porque, como digo, antes se pensaba que esto era algo bastante más sencillo, pero lanzó en esa época o promovió mucho una idea central en neurociencia de que en realidad el cerebro funciona con células, neuronas, cuya función, ¿cierto?, es ser detectores de algo, en este caso detectores de borde, pero luego detectores de luz, detectores de colores, detectores de formas, detectores de caras, detectores de emociones, y esto en el fondo hizo surgir toda una filosofía en neurociencia de pensar que el sistema nervioso estaba compuesto por estas unidades que en el fondo eran procesadores de aspectos muy básicos de las cosas del mundo. En la misma época, de hecho, otros investigadores que trabajaban en Johns Hopkins, David Hubel, Thorsten Wiesel, pudieron mostrar que en otras partes del cerebro las neuronas también eran detectores, como por ejemplo de bordes con una cierta orientación. Esto lo pueden ver ustedes acá. Estas líneas negras representan un estímulo de luz que se les presentaba en el ojo de gatos. Y lo que ven aquí a la derecha, estas rayitas representan la actividad eléctrica de neurona. Y lo que se veía es que una neurona en particular, estas que estaban registrando, óptimamente o lo que más hacía era descargar señales eléctricas cuando había una barrita de luz en esta orientación.
Esto parece no ser mucho, pero en el fondo fue una revolución porque demostró que había una organización como de detectores en el sistema visual. Y por este trabajo ellos ganaron el Premio Nobel de Fisiología y Medicina, compartido con Roger Sperry, y que en realidad deberían habérselo dado a Maturana y Jerry Litvin, porque efectivamente ellos demostraron casi lo mismo en la misma época. Así que en el fondo perdieron la competencia, pero fue de tanto impacto lo de Maturana como aquellos que ganaron el Premio Nobel en esa época. Sin embargo, yo creo que Maturana no quedó contento con estos estudios. Y voy a explicar por qué no quedó contento. Porque esta idea, ¿cierto?, de que las células del cerebro son detectores y la función del cerebro es detectar y capturar aspectos físicos del mundo, es algo que quedó establecido a partir de ese momento en la neurociencia por muchos años. Esto lo entendemos hoy día como la doctrina de la neurona, ¿cierto? Que en realidad empezó como idea Santiago Ramón y Cajal, pero que muchos investigadores, particularmente aquellos que tenían trabajos con sistema visual, como Horace Barlow, ¿cierto? Impusieron. Y por 40 años, más con esta mirada computacional del grupo de Litvin y otros, se generó en la comunidad neurocientífica el convencimiento de que el cerebro efectivamente captura la realidad desarmando el mundo en pequeños detalles, ¿cierto? Bordes, colores, luces, y luego el cerebro tenía el rol de tomar cada uno de estas pequeñas detalles y convergerlos hacia una percepción más global. Y de hecho, esta es todavía la mirada imperante en la comunidad neurocientífica. Aquí a la derecha ustedes pueden ver un libro, el libro que se llama Principios de Ciencias Neurales, que es la Biblia de neurociencia de casi todas las universidades del mundo, que escribió Eric Kandel, otro ganador del Premio Nobel por sus trabajos en memoria. Y lo que ustedes ven representado acá es un poco esta idea, ¿cierto? De que aquí hay un mundo representado por este cuadro donde hay varios caballos, que no sé si todos lo ven, pero que el sistema visual desarma en pequeños bordes con orientación, con colores, con contraste, con profundidad, con movimiento, y luego va pegando de neurona a neurona estas cosas en el cerebro donde finalmente uno establece una mirada. Y esta es algo que, como voy a mostrar más adelante, Maturana muy tempranamente se resistió y finalmente el tiempo le va a dar la razón. Pero quiero indicar que a pesar de que Maturana es muy famoso por este experimento de la rana, lo que gatilló como conceptualmente en neurociencia y que ha sido el paradigma fundamental está siendo hoy roto en gran parte porque Maturana propuso una alternativa de la cual les voy a contar en un minuto. Terminado esta actividad en el MIT, Maturana volvió a Santiago. Él volvió en gran parte por su compromiso con la ciencia chilena y con devolverle al país parte de su formación, lo cual fue, a mi juicio, enormemente valiente, porque en el fondo irse de Estados Unidos o de Europa era desaparecer en esa época, ¿cierto?, del mapa, porque no había internet, no había comunicación fluida y por lo tanto la actividad científica era muy difícil. Pero él fue pionero acá en Chile en establecer estudios y la fundación de la Facultad de Ciencias fue parte de eso. Bueno, Maturana igualmente siguió productivo. Hay que hacer notar que él publicaba en revistas como Nature and Science en forma bastante regular durante los años 60. Pero ahí ocurrió un evento clave. Se contactó y finalmente colaboró y trabajó con Heinz von Fester. Y esto fue clave. Von Fester era director del Biological Computer Laboratory, el BCL, en Illinois, y él fue uno de los fundadores de esta idea cibernética de segundo orden, que en el fondo genera los sistemas, por un lado, recursivos, es decir, que se analizan a sí mismos, pero también introdujo la idea de un sistema y quien lo analiza, o sea, un observador, que forma parte del pensamiento de Maturana muy fuertemente, ¿cierto? Como todos conocemos.
Y esta interacción con von Fester generó un documento en el cual Humberto Maturana hace referencia a muchos conceptos distintos. Y este documento, que se llama el reporte número 9 del BCL, es para mí el magnus opus de Maturana, porque todo se puede rastrear a este escrito. La idea sobre el cerebro, los circuitos cerrados, la recursividad, los seres vivos y la autopoiesis también, ¿cierto? Está ahí de alguna manera muy incipiente. Y quiero hacer referencia de vuelta, tomando cosas que hay en este trabajo, sobre esta idea de los detectores y la información, ¿cierto? Como dije, por muchas décadas en neurociencia ha tenido una aproximación muy informacionista, ¿cierto? De que el cerebro tiene la función de procesar información. Y él, en este artículo del año 70, ya cuestionaba esto, ¿cierto? De hecho, dice ahí en su trabajo, ¿cierto?, que se ha dicho que los órganos de los sentidos recopilan información y que mediante el aprendizaje esta información es lo que está codificado en el sistema nervioso. Y él se resistía a esto, hablaba de qué significa esto y qué está codificado. Y de hecho afirmaba efectivamente que no es sostenible hablar de información, porque lo que hacen los genes no es codificar información, es fabricar proteínas. Y lo que hace el sistema nervioso no es codificar información, es simplemente responder a su entorno dependiendo del tipo de interacción. Y por lo tanto, él efectivamente diría que no hay información, de que el sistema nervioso más bien está generando un estado interno, que luego él llamará realidad, ¿cierto? Y por otro lado, lo de lo vivo también tiene que ver con este sistema cerrado interno. Y efectivamente él decía que las neuronas no son neuronas con funciones de transferencia como estos detectores, sino que el sistema nervioso en su totalidad es un sistema recursivo y cerrado. Y esto, por supuesto, dio relación a entender a él o apostar a cómo se organiza la vida y la cognición en general. Lo interesante de estas cosas que escribió Maturana es que hoy en día, hace poco, están siendo reconocidas y estamos sufriendo en neurociencia un cambio paradigmático. El cerebro ya no procesa información, están proponiendo muchos científicos, estamos proponiendo, ¿cierto?, sino que el cerebro más bien es un sistema que a través de su historia de interacciones con el medio va generando, ¿cierto?, un modelo del mundo. No, en la percepción del mundo es una construcción mental. Y esta idea y este cambio paradigmático pueden verse en libros bastante recientes. Voy a mostrar dos ejemplos. Uno, de que esta idea de recursividad que Maturana propuso en los años 70, ahora se entiende como closed loop o neurociencia de circuitos cerrados, que está generando toda una nueva idea en cómo funciona el cerebro. Aquí a la derecha les muestro el típico dibujo que hacía Humberto Maturana y Varela para hablar de los sistemas recursivos y su interacción con el mundo. Lo interesante es que en este libro, el Adi dice explícitamente que su idea acerca de estos circuitos cerrados proviene de los trabajos de Varela, ¿cierto? Y sus escritos de autopoiesis, que por supuesto sabemos que fueron escritos en conjunto, ¿cierto?, con Francisco Varela y Maturana. Y por otro lado, esta idea explícita de que el cerebro no procesa información está hoy día revelada en otro de los neurocientíficos más importantes del mundo, que es George Bousaki, donde recientemente, y estamos hablando casi de 2 años atrás, publicó un libro donde efectivamente vuelve a insistir ahora en este nuevo paradigma de que el cerebro es un sistema autoorganizado, y por lo tanto el trabajo principal no es percibir el mundo,
es construir un modelo para examinar acciones y predecir las consecuencias de estas acciones. Noten de nuevo este lenguaje ahora muy maturanesco, ¿cierto? De que el cerebro es un sistema cerrado que va generando modelos a través de esta historia de acción y percepción. Y por lo tanto, la tarea del cerebro no es, como normalmente se entiende, de procesar información y decidir cómo responder. Así que definitivamente uno de los enormes aportes de Maturana en la neurociencia que recién estamos empezando a rescatar, esta idea de entender el cerebro como un órgano que está con su propia dinámica, que tiene una historia de interacciones por el mundo, pero que en el fondo generamos un modelo mental. Y por lo tanto, a este modelo mental de hoy es lo que llamamos la realidad. La realidad no es la captura del mundo físico, es una construcción mental producto de esta dinámica del cerebro. Y así lo dijo Maturana en este reporte número 9, ¿cierto? Él habla de que la realidad es como un universo de entidades independientes sobre las cuales se puede hablar, es necesariamente una ficción, del dominio descriptivo nomás, pero que en el hecho debiéramos aplicar la noción de realidad a este mismo dominio de descripción en el que nosotros, los observadores, interactúan con nuestras descripciones como si fueran entidades independientes. Entonces, en el lenguaje, ¿cierto? Describimos el mundo como si tuviese una existencia, una característica independiente en nuestro sistema nervioso, pero en realidad lo que hace nuestro sistema nervioso es generar un modelo. Ahora, esto es tremendamente importante porque la realidad se desarma, uno como que se le desaparece el piso. Cada uno de nosotros establece su propio modelo mental, cada uno de nosotros tiene su propia realidad. Se parece entre nosotros porque compartimos experiencias similares, porque tenemos cerebros similares, pero no son idénticas. La valoración de la experiencia del otro como una realidad distinta generó toda una serie de consecuencias a la cual Maturana dedicó gran parte de su vida, ¿cierto? Al final, trayendo estas ideas hacia el ámbito de la educación, la psicología relacional, la sociología, etc. Pero esto proviene justamente de su idea de cómo opera el sistema nervioso y de cómo no tiene acceso a la realidad, él lo llamaba, ¿cierto?, la objetividad entre paréntesis. Un segundo elemento muy importante de ese mismo reporte es la idea de cómo se organiza los seres vivos. Y justamente me apreté algo, parece. ¿Ahora sí me escuchan? ¿Te escucha bien, Pedro? Sí, ya. En el mismo reporte número 9, él habla sobre el entendimiento y el conocimiento para la comprensión de la organización de la vida. Esta preocupación de qué es lo vivo siempre fue un motivo de preocupación y conceptualización de Humberto Maturana. Y lo que él decía era, primero, lo que no debiera ocurrir. Lo que no debiera ocurrir es que hablar de seres vivos se asociaba a una enumeración de sus propiedades, sino que él decía que debe ser entendida como una unidad. Y explícitamente en este escrito, él habla de los sistemas vivos como una organización circular de un sistema homeostático cuya función es producir y mantener esta misma organización circular, determinando los componentes que lo especifican, que son aquellos cuya síntesis y mantención los asegura. Esto es de otra manera escrita, pero es la idea de autopoiesis. Y justamente más o menos en los años 70 y posteriores es cuando Maturana trabaja intensamente con Francisco Varela y explícitamente traen esta idea a la idea de la autopoiesis, que es lo que finalmente se publica, ¿cierto? En los años 70, aquí me quedaron un poco desordenados los números, lo publicaron en castellano, por supuesto hubo interés local, pero esto no pasó a mayores hasta que 10 años más tarde lo publicaron en inglés y ahí la cosa explotó. Como dije, ellos tenían la idea de definir a un ser vivo no como una lista de sus propiedades, sino por la dinámica que define
al fenómeno de lo vivo, ¿ya? Y en ese sentido, una máquina autopoyética es una máquina organizada con una red de procesos de producción de componentes. Y esto es relevante porque muchas veces se ha utilizado la autopoiesis para otros fenómenos, pero que lo que es relevante la autopoiesis es que lo que tiene que producir son sus propios componentes de la red que generan esta dinámica. Como todos ustedes saben, la autopoiesis es quizás el aspecto más conocido de Maturana y Varela y de lo cual ha divergido una enorme serie de trabajos en distintos ámbitos, de los cuales estaban bastante satisfechos Humberto Maturana. Varela no estaba tan contento de que se usara la idea de autopoiesis para muchas otras cosas, pero a juzgar por lo que se publicó después, esta idea, como ustedes ven, fue tomada por distintos campos. Aquí hay algunos de los libros que en el fondo surgieron de la idea de la autopoiesis. Y finalmente hay un aporte no menor, pero que es súper importante mencionar, de Humberto Maturana, que también surge de la misma idea de los sistemas dinámicos acoplados a su medio, que es la idea de evolución, y de la evolución como un mecanismo en la cual ocurre especiación simplemente y diversidad simplemente por el hecho de que los organismos siguen vivos, ¿ya? Y no compiten. Eso es esencialmente lo que quiere decir esta idea, que fue elaborada por Humberto Maturana junto con Jorge Podose, ¿cierto? Todavía académico de la Facultad de Ciencias. Y quiero explicar un poco esta idea de deriva natural, porque normalmente cuando pensamos en diversidad de los animales, nos encontramos típicamente con una foto de este estilo, ¿cierto? Y esto es bastante poco halagador para la vida en el planeta, porque lo que típicamente se pinta aquí son en general mamíferos o vertebrados, y unos pocos insectos y otras cosas. No hay bacterias ni muchas plantas aquí, pero la vida es una enorme diversidad. Y la gran pregunta de la evolución es cómo surgió esta vida, ¿cierto? Y aquí ven ustedes, ¿cierto? El árbol de la vida, donde, bueno, todavía no están muchos de los organismos unicelulares, pero pareciera, ¿cierto?, que hubiese un cierto camino a recorrer en la evolución. Creo que esta foto ilustra bastante bien que no es el caso, que más bien lo que ocurre es una explosión en todas direcciones de distintos tipos de vida. ¿Y qué tipo de vida hay acá? Bueno, en realidad, como dije, estas figuras representan muy pobremente la vida que hay en nuestro planeta. De hecho, si ustedes miran el número de especies distintos que hay en nuestro planeta, más de la mitad, casi el 60%, son insectos, ¿sí? El número de especies de insectos, pero oscurece cualquier otro tipo de animales. Y por supuesto, en alguna parte estamos nosotros, y estamos aquí, en los cordados. Apenas aparecemos en este gráfico, ¿cierto? Todos los cordados, peces, aves, ranas, anfibios, mamíferos, en toda su enorme diversidad, somos apenas una fracción muy pequeña del número de especies presentes en este planeta. Y ni siquiera somos también muy importantes en términos de masa. Si uno observa acá cómo está repartida la masa, la cantidad de seres vivos en masa, ustedes ven que la gran mayoría de los organismos en este planeta son plantas y bacterias. Hay otros poquitos seres vivos que son unos arqueas, unos pocos virus, etcétera, hongos, y luego los animales, que son, como dije, aquí aparecen muchos, pero en cantidad son una fracción muy pequeña. Y si uno mira de los animales cuántos hay, la gran mayoría son insectos, moluscos, gusanos, etcétera, aves, peces, y los humanos estamos aquí en este pedacito de este pedacito, ¿cierto? Y sin embargo creemos que nosotros los humanos somos el producto de algún mecanismo evolutivo, ¿no? Esto no es así, Darwin lo presentó desde el principio, ¿cierto?
cuando escribió El origen de la especie, dijo que lo importante para que haya selección natural había que existir, tendría que haber variación, ¿cierto? Reproducción y heredabilidad. Y en general ocurre que pasó algo bastante interesante, porque en su primera edición del libro El origen de la especie, él decía que en realidad la aparición de nuevas especies tenían que ver con el hecho de que las nuevas especies estaban adaptadas, ¿sí? Y por lo tanto se mantenían muy hacia lo que luego Podosí y Maturana insistieron. Pero Darwin, influido por Herbert Spencer, cambió en la quinta edición de El origen de la especie el apto por el más apto. Y este más le introdujo una distorsión enorme de la idea de la evolución, porque se concibió a partir de entonces como una competencia entre las especies, a diferencia de lo que Darwin originalmente proponía. Entonces Darwin cambió un poco su mirada sobre esta idea de la evolución, introduciendo este término competitivo. Y es justamente esta idea de competencia la que fue extraída en el trabajo de Maturana con Jorge Podosí. Y en su ensayo, ¿cierto? Proponen que el mecanismo es, como aquí se indica, ¿cierto? La deriva natural, es decir, hay una diversidad animal y de otros organismos debido a variaciones genéticas y nuevos organismos, sin que haya ninguna direccionalidad, y que lo único que se requiere efectivamente para conservar un cierto linaje tiene que ver con la conservación de la homeostasis, y por lo tanto básicamente mientras los animales no se mueran y puedan reproducirse, no tienen que competir con nadie, y esto permite un aumento de la diversidad. Y que es la conducta de los organismos y no la genética lo que determina efectivamente el curso de la historia de estos seres vivos. Solo para terminar, quiero agregar que nos sorprende entonces quizás que haya organismos tan sofisticados como los humanos solamente por al azar, ¿cierto? Pero quiero aquí indicar, y esto más un argumento mío, de que esto es inevitable. Los mecanismos de la evolución aseguran que con el tiempo organismos más complejos van a aparecer todo el tiempo. Porque lo único que necesitan hacer los organismos más complejos es no morirse y reproducirse. Y si logran eso, aparecen como parte de la diversidad animal. Efectivamente, los organismos más complejos son pocos, como ya lo he mostrado, ¿cierto? Son una fracción muy menor, los humanos entre ellos, somos muy pocos en número y en masa, pero dado que no morimos, estamos acá. No hay direccionalidad en el proceso evolutivo. Y eso fue uno de los componentes más importantes de Maturana con Podosí. Bien, creo que resumiendo, he hecho énfasis en 4 aspectos que creo que son enormemente relevantes en la contribución científica de Humberto Maturana. Ha sido una mirada bien parcial, ¿cierto? Justamente por mi historia como biólogo y la mirada desde la neurociencia, donde por un lado, si bien es el trabajo más citado de Maturana, el trabajo de la rana nos llevó por años a mirar el sistema nervioso de una manera equivocada, que Maturana mismo corrigió en un escrito más tarde, pero que recién estamos reconociendo apropiadamente. La idea de autopoiesis es algo bastante conocido, pero definitivamente fue una revolución en términos de cómo se definen los seres vivos, y finalmente cómo esta idea de recursividad e interacción entre los seres vivos y su medio dan origen a muchas otras ideas, en especial una contribución importante a la evolución animal. Y cierro compartiéndole una fotografía que tomé yo en la época en que era alumno de Maturana y Varela. Esta es la única fotografía que tomé de ellos juntos, así que
el año 83, han pasado ya casi 40 años y creo que todavía hay un enorme espacio para reconocer y descubrir nuevas cosas recogiendo el impacto de Humberto Maturana. Y con esto termino para no pasarme del tiempo. Así que le agradezco mucho su paciencia y quedo, por supuesto, atento a sus preguntas y comentarios. Yo creo que toda la audiencia le va a dar un merecido aplauso virtual. Doctor Maldonado, ahí vemos cómo lo aplauden. La verdad es que nos dejó con bastantes sentimientos y sobre todo conmoción, porque Maturana fue uno de los pioneros en usar este neologismo que usted planteaba, que es la autopoiesis, y en ese sentido, claramente el legado es grande de Humberto Maturana. Y antes de poder comentar e interactuar, doctor Maldonado, me permito brevemente poder saludar a la gran maestra Adriana Adinat. Ella es la gran maestra de la Gran Logia Femenina que nos acompaña en esta oportunidad. Muchísimas gracias por estar con nosotros, gran maestra. Igualmente, extender el saludo a la directora nacional de la Cultura y Asociación de Mujeres Laicas de Chile, Carmen Latorre. Igualmente, me dicen que está con nosotros en este momento el doctor Edmundo Acevedo Hinojosa, que es Premio Nacional en Ciencias Aplicadas y Tecnología en el año recién pasado 2020. Muchas gracias, doctor Hinojosa, y también saludamos especialmente al doctor Sebastián Escobar, quien es académico de la Pontificia Universidad Católica de Chile y que también está con nosotros. Así que un cálido saludo y muchas gracias por estar con nosotros el día de hoy. Y en relación a lo que usted conversaba, doctor Maldonado, frente a esta tremenda exposición de un gran referente, sin duda Maturana es un gran referente de la neurociencia, de la neurofisiología, y creo que el legado va más allá, queda aún mucho más, ¿no es cierto?, por investigar en lo que plantea Maturana. En relación a eso y a lo que usted inicialmente nos planteaba, recibí preguntas. Y una nos dice así: del punto de vista del cambio paradigmático del conocimiento, claramente nuestro cerebro aún no procesa la mayor cantidad de información, porque nos basamos aún en un modelo cerrado. Por ende, ¿qué opina usted, doctor Maldonado, que está haciendo la educación respecto a esta información, básicamente desde la academia? ¿Qué nos puede opinar al respecto? Bueno, dos elementos importantes. Creo que hay la neurociencia ha hecho descubrimientos que potencialmente pueden impactar de manera muy importante el aspecto educativo. El primero tiene que ver con esta idea de la realidad, ¿cierto? El hecho de que cada uno de nosotros, a través de este proceso de experiencia, de educación, vamos construyendo un modelo del mundo. No percibimos la realidad, sino que construimos la realidad con nuestro cerebro. Y la experiencia educacional es crítica en esta construcción de realidad. Finalmente, el modelo del mundo con que vamos a terminar depende de este proceso educativo y del resto de nuestra experiencia. Y por lo tanto, y esto ocurre especialmente en los años en que efectivamente estamos siendo educados, y por lo tanto el modelo mental con que vamos a terminar es muy susceptible a estas experiencias. Un segundo punto es también el reconocimiento de las realidades distintas de las personas. Si no tenemos las mismas realidades, eso significa que desde muy pequeño es una buena práctica el hacer reconocimiento de esta realidad distinta de las personas. Maturana decía efectivamente que lo relevante y darle el espacio al otro, es decir, si uno no tiene acceso a la realidad absoluta, no le queda más que respetar la realidad del otro, ¿cierto? Y ahí es donde proviene en gran parte, ¿cierto?, esta idea central de Maturana del respeto al otro, por cuanto la realidad que el otro expresa o vive es tan legítima como la propia. En educación muchas veces suponemos que aquellos que estamos educando
somos los que tenemos acceso a la verdad o a la realidad y tratamos de imponerla un poco, cerrando ese espacio de encuentro con el educando para permitir que exprese o comparta su propia realidad. Entonces ahí tiene una injerencia importante. Finalmente hay muchos otros aspectos que la neurociencia ha estudiado en las últimas décadas sobre cómo cambia el cerebro, la plasticidad, el sueño, etcétera, que pueden ser enormes aportes en educación. Sin embargo, ahí siempre hay que hacer la salvedad de que el conocimiento neurocientífico no puede llegar y trasladarse al aula. Se requiere un proceso de interacción muy fuerte entre los neurocientíficos y los educadores para ver que efectivamente en el ambiente real del aula y no en un laboratorio, este conocimiento neurocientífico puede ser implementado de manera razonable y contextualizando en el mundo del aula este conocimiento neurocientífico. Claro, o sea, en definitiva, tenemos que tener una preparación previa, o sea, llegar con este bagaje de conocimiento de una manera casi, porque se mal utiliza, ¿no es cierto?, el concepto de la osmosis del conocimiento, ¿no es verdad? Entonces, de llegar con este conocimiento muy rápido desde el punto de vista del aula, claro que provocaríamos, podríamos llamar, mucho cuestionamiento y sobre todo poco entendimiento, ¿eh? Así que... Así es, pues no hay una realidad para conocer. Maturana dice que los organismos, ellos conocen y conocemos a través de este proceso de actuar y percibir con nuestros propios cerebros. Y eso es lo relevante. Cada uno de nosotros aprende de una manera distinta y es, yo creo, relevante reconocerlo y no pensar que hay una sola manera o una sola verdad para aprender. Claramente, sí, claramente. Mire, doctor Maldonado, otra pregunta y haciendo interacción desde el punto de vista académico, como hablamos de recién. Aquí dicen que si desde el punto de vista de la percepción del mundo y del ser humano como una unidad biológica compleja, necesitamos aprender a ver cada fenómeno o tener experiencia para decir que sabemos que existe. ¿Cuál es la relación entre la existencia y el saber? Sí, no hay una manera de conocer. Nosotros establecer un modelo del mundo interactuando con el mundo. Y esta interacción ocurre de múltiples formas. Por un lado, a través de nuestros sentidos. Esa es una manera de conocer. El mundo físico que nosotros experimentamos no es todo el mundo físico. Hay que darse cuenta, por ejemplo, que nosotros tenemos algunos órganos de los sentidos. En el mundo hay campos magnéticos, hay luz ultravioleta. Nosotros no lo experimentamos, no lo conocemos. Solo conocemos a través de nuestros sentidos aquellas cosas que nuestros sentidos nos permiten, ¿sí? Decía Maturana, digamos, que efectivamente estamos determinados por nuestra estructura, ¿cierto? Pero también conocemos a través de nuestras interacciones con el mundo cuando otras personas y en el lenguaje, ¿cierto? También conocemos realidad y construimos realidad a través del lenguaje. Y por lo tanto, no necesariamente tenemos que nosotros para conocer haber experimentado cada cosa posible en la vida, sino que a través de compartir nuestra experiencia, ese compartir la experiencia es otro modo de aprender, ¿sí? Y generalmente podemos, a través de la herencia de la cultura, establecer un modelo del mundo justamente por las interacciones que tenemos en un mundo social. Si yo hubiera nacido en Irán y hubiera sido el hijo de un mulá, mi modelo del mundo, aunque hubiera visto los mismos colores y los mismos olores, mi modelo del mundo hubiera tenido una contribución muy diferente, ¿cierto? O si hubiera sido un esquimal, mi mundo de colores y mis valores y mis ideas políticas religiosas hubieran sido totalmente distintas. Nuestra experiencia, efectivamente, y cómo vivimos esa experiencia, porque podemos tener experiencias parecidas, pero vivirla de manera distinta, son todas las cosas que van efectivamente haciendo que mi cerebro establezca este modelo mental. ¿Por qué el cerebro lo hace? Y esto es súper importante. El cerebro necesita, porque ¿cuál es la función de un cerebro? A partir de ahí. ¿Por qué tenemos cerebro? Tenemos un cerebro para mantener la homeostasis, es decir, tenemos un cerebro para seguir vivos. Eso es lo que necesita entregarnos el cerebro.
ayudarnos a hacer las conductas que nos ayuden a seguir vivos. ¿Y cómo seguimos vivos? Estableciendo, armando un modelo adecuado del mundo. Si ese modelo falla, si nuestro modelo mental, los buses no atropellan a la gente, desaparecemos rápidamente de este planeta, ¿sí? Entonces, nuestra experiencia, en el fondo, la vamos tomando para poder ir construyendo este modelo, y este modelo lo vamos testeando permanentemente, no solo a través de nuestros sentidos, sino también con todo otro tipo de interacciones, entre ellas el lenguaje. O sea, claramente aquí combinamos los conceptos del juicio de realidad, de la cosmovisión, eso es fundamental. Y sobre todo, más aún, sobre todo cuando decimos que el lenguaje construye realidades. O sea, claramente vamos haciendo anclaje en base a lo que se ha ido conversando. Y sin duda alguna, estamos todavía lejos, ¿no? Estamos lejos. O sea, creo que todavía estamos en la parte primitiva de nuestro cerebro, ¿no es verdad? Hay una pregunta muy interesante que nos apareció en el chat recién, antes de continuar con esta pregunta que nos llegó por internet. Mire, doctor Maldonado, dice así, ¿cómo se explica la esquizofrenia desde el modelo del doctor Maturana? Muchas gracias, así dice la pregunta. Mira, bastante interesante lo que pasa con esquizofrenia, pero muchas enfermedades neuropsiquiátricas tienen que ver con una disrupción de la manera en cómo las redes cerebrales se conectan. En muchas enfermedades neuropsiquiátricas, cuando uno mira la estructura cerebral, no ve mucho cambio o casi no ve cambios, ¿sí? En muchos casos, lo que se ve es la habilidad del cerebro para poder construir un modelo mental. O, por ejemplo, no saber disociarlos de la interacción con el mundo. Hoy se piensa que la esquizofrenia es un desorden de conexión, es decir, que distintas partes del cerebro no pueden comunicarse y trabajar en conjunto para realizar distintas conductas. Las partes operan bien, no es que haya un pedazo que le falta al cerebro, sino que parece que el trabajo en conjunto que tienen que realizar distintas partes de esta enorme red no puede ser logrado de manera adecuada. Y eso entonces genera que sus estados mentales no siempre estén adecuadamente en concordancia con lo que debe ser un modelo mental del mundo. Y ellos tienen conductas que incluyen, por ejemplo, alucinaciones, ¿cierto? Que pueden ver personas que no existen, etcétera. Pero desde el punto de vista de su experiencia, estas son experiencias tan reales como las que tenemos ahora, supongamos, entre nosotros, digamos. No hay por el momento una idea absoluta y clara sobre las causas y tampoco hay cura, ¿cierto? Hay tratamiento. Y lamentablemente, como sabemos tan poco del cerebro, justamente una de las razones por las cuales los avances en medicina, en neuropsiquiatría, han sido muchísimo más lentos que en otras áreas de la medicina. Yo creo que los aportes en ese sentido van a servir mucho, porque este tema de la esquizofrenia, aprovechando que hicieron la pregunta, es un tema que actualmente se sigue estudiando, se sigue innovando, y aún no se ha descubierto, ¿no es cierto?, una respuesta más certera ni clara de lo que ocurre a nivel cerebral. Un argumento de los creacionistas, doctor Maldonado, se refiere a la complejidad irreductible y un diseño de la inteligencia, o un diseño inteligente, ¿no es cierto?, de la manera en cómo elaboramos esta conducta del pensamiento. ¿Qué opina usted al respecto? Sí, cuando uno mira la evidencia de fósiles y uno empieza a armar un panorama de los tiempos involucrados en el proceso evolutivo, son tan enormes que eso creo que dificulta la comprensión de los mecanismos que son necesarios, porque tiene que pasar tanto tiempo para que haya cambios importantes en la vida que nosotros no los vemos, porque prácticamente durante generaciones la vida parece ser la misma, que no es fácil ver estos cambios evolutivos. Sin embargo, la evidencia científica muestra que la vida ha ido complejizándose a través del tiempo, y mientras más antiguos son nuestros fósiles, más simples son las formas de vida.
lo cual creo que sugiere que hay este proceso. Pero la otra tiene que ver con el hecho que lo que dije al final. Resulta que en un proceso evolutivo donde hay reproducción y variación, inevitablemente esto va a dar lugar a sistemas más complejos y diversos. No hay manera de que esto no ocurra. Cada uno de nosotros, aquellos que hemos tenido hijos, nos damos cuenta que nuestros hijos son un poco distintos de nosotros. Y eso ocurre con toda reproducción. Los descendientes pueden ser igual de complejos, menos complejos o más complejos. Y por lo tanto, y lo único que tiene que ocurrir con esa descendencia es que vivan y a su vez se reproduzcan. Y por lo tanto está garantizado que con suficiente tiempo este proceso evolutivo va a dar origen a una mayor diversidad, mayor complejidad de seres vivos. Eso es por lo menos lo que recogemos de la evidencia científica. Miradas alternativas, por lo menos dentro de ciencia, requieren evidencia. Esa es la manera en cómo los científicos trabajamos. Comparamos evidencia y en base a eso establecemos una verdad que es temporal, que puede variar, que no es absoluta. Mario Luxoro, otro de los próceres científicos de Chile, decía que la ciencia hace verdades con minúsculas, porque estas verdades son siempre verdades con posibilidades de cambio. Y hasta el momento, con la evidencia que tenemos, esta es la verdad con la cual podemos responder y dar cuenta de esta enorme diversidad de seres vivos que encontramos hoy día en el planeta. Vamos a aprovechar de leer una pregunta que nos llegó del público y les agradecemos al público por interactuar porque por interno han enviado sus preguntas y vamos a aprovechar de leer estas que no alcanzaron a llegar por interno, pero que sí me las enviaron en el chat para poder formulárselas. Vamos a hacer la primera pregunta. Dice así: buenas tardes, doctor Maldonado. ¿Es posible que los modelos socioeconómicos puedan adaptar al individuo y sus sensaciones neuronales, y más aún que las acciones y el comportamiento, que le crean realidades, más que el lenguaje mismo? Muchas gracias. Así dice la pregunta. Sí, yo creo que si recogemos lo que dice Maturana, y un poco también es mi propio convencimiento, nosotros vamos generando una realidad desde que nacemos hasta que nos morimos. Y esta realidad es construida con todos los aspectos que contribuyen a nuestra experiencia, incluyendo aquellos que menciona la persona que hizo la pregunta. Este modelo se va sofisticando con el tiempo y además se va anquilosando con el tiempo. Curiosamente, los adultos nos resistimos más a los cambios de nuestro modelo mental en cualquiera de los aspectos que contiene este modelo, socioeconómico, político, etc. Y hay evidencia de la neurociencia que muestra que el cerebro resiste a cambios de este modelo mental. Hay, por ejemplo, estudios de imagenología que muestran cuando políticos estadounidenses le muestran evidencia que va en contra de sus convicciones políticas, el cerebro como que se cierra como una almeja, ¿sí? Se resiste a interactuar con el mundo. Particularmente se considera que esto evidencia que una vez que uno tiene un conjunto de convicciones que le sirven y explican y justifican toda su conducta, porque para eso es nuestro modelo mental, para justificar lo que hacemos. Yo hago esto porque yo tengo razón. O sea, fíjense que en el lenguaje nosotros explicamos nuestra conducta y la justificamos en base a todo este modelo mental que hemos construido. Y poner en duda nuestro modelo mental es muy difícil porque significa que vamos a poner en duda nuestras conductas que hemos justificado toda la vida. Así que, en principio, yo respondería que todo contribuye y que todo modelo se podría cambiar solo en la medida de que uno está dispuesto a poner entre paréntesis o considerar alternativas de conducta y de mi modelo mental. Claro, hay que
hay que alinear, ¿no es cierto?, las otras corrientes de pensamiento para poder integrar. Me llama eso mucho la atención, que se cierre este cerebro en el fondo a esta nueva idea, a esta nueva oportunidad de debatir. Eso ya explica muchas cosas del comportamiento de nosotros como los seres humanos. O sea, que hace, ¿no es cierto?, que provoquemos conflictos políticos, conflictos bélicos, ¿no? Así es, hay un alumno de Roger Sperry, que se llama Michael Gazzaniga, que es un neurocientífico también extraordinariamente famoso, y que él hablaba del confabulador, que en el fondo, cuando nosotros realizamos conductas, no podemos realizar conductas que no sean consistentes con nuestro modelo mental, y tenemos que buscarle una explicación. No, pero es que yo hice esto porque no sé qué, ¿cierto? Uno siempre está justificando sus conductas cuando no coinciden con mi modelo mental. Y uno confabula. Y el cerebro parece que tiene mecanismos cognitivos que justamente tratan de armar la cosa para que uno viva con su mente tranquila y consistente con el mundo. Uno puede cambiar este modelo, por supuesto. Muchas veces experiencia intensa tienden a cambiar la vida de las personas justamente porque desarman todo este modelo mental que uno tiene. Cambiarlo de a poquitos también, pero solo en la medida, y esto es importante, en la medida de que las personas se abran a que existen modelos alternativos que pueden ser tan buenos como los que uno tiene. Y eso es lo que hablaba Maturana. En general, gran parte de sus últimos años insistía un poco en esta idea de la aceptación del otro, que es justamente la idea de permitirse en la validación del otro, conocer y considerar una alternativa y un modelo que es distinto del mío, ¿cierto? Más bien lo que tendemos a hacer es tratar de convencer al otro, que obviamente no quiere ser convencido, de que piense como yo. Entonces ahí se genera ese conflicto, cuando no hay espacio para darle espacio al otro. Claro, o sea, en el fondo la tolerancia, básicamente la tolerancia. Aunque a Uy, Maturana no le gustaba la palabra tolerancia, efectivamente. mm, Yo ahí estaba un poco de desacuerdo, pero de efectivamente él eso me decía me acordé que no, recién. Maturana decía que la tolerancia tampoco era buena porque uno como que lo hacía desgana. No, Mm. no estaba aceptando el otro. O sea, en el fondo, claro, lo que Maturana explicaba era que era como que uno se obligaba y no lo hacía sentir per se, ¿no es cierto?, como una cualidad o propuesta de posibilidad. Él decía que en el fondo, claro, lo veía como, bueno, ya, así como palabras simples, ya, está bien, voy a aceptarlo. Está muy interesante el foro, doctor Maldonado. Me han llegado muchas preguntas por interno. Me encantaría darle cabida a todas, pero vamos a hacer lo posible en honor al tiempo, ¿ya? Vamos a ver otra pregunta que dice así. Si alguna persona es ciega de nacimiento y en algún momento se la opera, reparando las fallas neurológicas, ¿no es cierto?, por así decirlo, que se ha identificado que es lo que le afecta, ¿verá realmente cómo se esperaría o tal vez tendría una distorsión de la realidad? Muy buena pregunta, porque Mm, esto casi ha ocurrido. Ahora, lo que ocurre es que durante los primeros años de vida, nuestro cerebro cambia enormemente. Realmente está cambiando de una manera gigante, aprendiendo a hacer todas las cosas que tenemos que aprender. La gente tiene claro que uno aprende a moverse, y esto uno lo ve, ¿cierto? Las guaguas al principio son torpes y lentamente aprenden a caminar, se demoran un par de años en caminar bien, ¿cierto? Entonces, a mover los músculos uno se demora, el sistema nervioso tiene que aprender con harto tiempo. Pero no solamente aprendemos a movernos, también aprendemos a sensar. No porque tenemos ojos vemos, tenemos que aprender a ver. Nuestra interacción con los ojos y el mundo ocurre esta recursividad de la que habla Maturana, ¿cierto? Y finalmente, entonces aprendemos el conocer, también ocurre con el ver, con el escuchar, con el tocar. Si uno no tiene esa experiencia, no puede aprender. Por lo tanto, una persona que es ciega de nacimiento no puede adquirir experiencia visual, por ejemplo, si es que no tiene ojos, ¿cierto? Porque nunca va a poder tener esta interacción visual con el mundo. Ahora, si es que por algún
alguna manipulación pudiese restaurarse, por ejemplo, el ojo, la persona tendría que, en ese momento, no vería, sino que tendría que aprender a ver, proceso que cuesta mucho. Hay una historia muy interesante que cuenta Oliver Sacks, un neurólogo norteamericano, en un libro que se llama El hombre que confundió a su mujer con un sombrero, donde cuenta justamente la historia de Virgil, un hombre de 40 años que tenía como 8 años cuando quedó ciego por catarata. Igual vio de pequeño, pero a los 8 años ya estaba legalmente ciego y usaba anteojos oscuros y usaba un palo. Y a los 40 años lo pudieron operar de catarata. Cuando le sacaron el vendaje, Virgil veía con el ojo, quizás, porque efectivamente el ojo funcionaba, pero cuando se le preguntaba, él decía, no, no entiendo qué es lo que me pasa, ¿no? Él tenía que volver a aprender a ver. Y como ya tenía 40 años y el cerebro ya no era tan plástico, tan cambiante como cuando uno es más joven, él finalmente desistió de aprender a ver, se volvió a poner los anteojos oscuros y no pasó nada. Siguió como ciego, ¿sí? Ahora, las personas ciegas de nacimiento, curiosamente, no desechan esas partes del cerebro que nosotros usamos para ver. El cerebro es tan plástico que toda la maquinaria cerebral que nosotros ocupamos para ver, los ciegos lo pueden ocupar para otro conocimiento. Y de hecho hay actividad de tacto de las manos que es de una riqueza increíblemente, infinitamente mejor que la que nosotros podemos tener. Entonces, cuando estos cambios o déficits sensoriales ocurren muy temprano en la vida, el cerebro es capaz de usar esa maquinaria para otra cosa y por lo tanto tener un conocimiento y un aprendizaje y una realidad muy diferente de la nuestra, pero que efectivamente ellos experimentan y que les ocurre. Interesante, ¿eh? Interesante. Bueno, un hombre de ciencia, aprovecho de comentar, soy enfermero de formación y estuve un poco por este mundo de la neurociencia y cada vez uno queda maravillado. Vamos a ver esta otra pregunta, estamos tratando de escoger entre muchas preguntas, o sea, está muy interesante la interacción, doctor Maldonado. Nos va a faltar tiempo, así que no me queda duda alguna que lo van a invitar para poder dar una continuación de este taller. La pregunta dice así: si el cerebro es un sistema cerrado que construye realidad a través de la experiencia, ¿qué tan probable es que una máquina logre, comillas, leer a este cerebro? Y si en ese caso necesitaríamos protegernos de estas herramientas con los neuroderechos de aquí a futuro. Ajá, bueno, muy buena pregunta. Como todos saben o algunos pueden saber, Chile ha estado haciendo un debate importante en esto que llamamos neuroderecho, justamente porque en los últimos años la neurotecnología que permite registrar la actividad eléctrica en nuestro cerebro ha ido aumentando de manera muy importante. Ahora, uno tiene susto porque efectivamente la pregunta es, ¿podrá alguien monitorear la actividad de nuestro cerebro y leer nuestros pensamientos, saber que secretamente pensamos del jefe, pero que no nos atrevemos a decir? Bueno, la verdad es que estamos lejos de eso. La neurotecnología sí está avanzando rápido. Sí hay que preocuparse porque los debates éticos siempre tienen que preceder a la implementación de la tecnología y el ejemplo más complejo de esto lo estamos viviendo hoy día con los datos de inteligencia artificial que están manejando nuestra vida y no hay leyes de nada de eso todavía, ¿cierto? Las empresas grandes nos tiran propaganda por el celular y todos lados, con o sin permiso nuestro. Pero con respecto al cerebro, en principio esto podría pasar si es que hay un desarrollo mayor. Sin embargo, nuestra habilidad para poder decir qué es lo que está ocurriendo en el cerebro de una persona es todavía muy, muy cruda. Mucho más cruda de lo que alguien podría decir observando a la persona o un psicólogo, ¿cierto? Uno podría decir, mira, tiene una emoción fuerte, pero también lo va a expresar a través de su conducta. Pero conocer lo que le pasa en términos de pensamientos, ideas, creo que va a requerir una tecnología muy sofisticada que hoy no está. Y además esto
porque a pesar de que los cerebros parecen todos iguales, son muy distintos entre una y otra persona. No hay dos cerebros iguales en el planeta. Cada uno de nosotros tiene un cerebro que es, mientras más fino miremos, más distinto. Realmente muy distinto. Y por lo tanto, nuestra tecnología tendría que ser capaz no solo de entender el cerebro genérico, debería conocer cada uno de nuestros cerebros y esa es una tarea grande. Entonces, la preocupación ética ya debiera ser algo que formara parte de nuestras discusiones y debiera haber ya preocupación con respecto a qué va a ocurrir cuando eso esté, pero no está. Y probablemente pasarán por lo menos al menos una década antes de que algo parecido sea posible. La otra cosa es que a la gente también le preocupa que a uno le puedan modificar el cerebro. Quizás con neurotecnología no solo lean nuestro cerebro, sino que escriban en nuestro cerebro y nos hagan pensar o escoger algunas cosas. Eso está aún más lejano porque la verdad es que la neurociencia de hoy puede escuchar el cerebro y entender un poco qué está hablando, pero no sabemos suficiente para hablarle de vuelta al cerebro. Ahí sí que estamos muy perdidos todavía. Bueno, le recuerdo a la audiencia que esta charla está siendo grabada, esta charla va a quedar disponible después para ser vista en YouTube y en el portal de la Gran Logia de Chile. ¿Ah? Y en honor también al tiempo, me están llegando muchas preguntas por interno, la verdad es que me encantaría poder filtrarlas, pero me permito consultarle, doctor Maldonado, directamente a usted. ¿Existe la posibilidad que alguna de las preguntas que quedan pendientes se la puedan formular directamente a usted a través de un correo electrónico? Él se ha dado en algunas ocasiones que los otros expositores dan un correo electrónico para preguntas, no sé si en esta oportunidad podríamos contar tal vez con, si es que usted tiene ese tiempo y nos pueda proporcionar, por supuesto. Sí, por supuesto. Bueno, como académicos de una universidad pública siempre estamos o debemos tener la disposición de contribuir al conocimiento en la medida que podamos. Por supuesto, pueden dar mi correo, lo puedo escribir en el chat. Por favor, sería. Eh, sin Mientras embargo, usted escribe el correo, obviamente, sí, dígame. además que lo pueden encontrar en cualquier lado, así que tampoco es secreto. Pero también debo decir que responderé en la medida de que el tiempo me lo permita, dependiendo del número de preguntas. Pero por supuesto siempre estamos a disposición de aquellos que quieran saber más. Claro, porque por interno me han llegado muchísimas preguntas interesantes. La verdad es que me encantaría poder proporcionar y poder, ¿no es cierto?, discutirlas acá, pero me alcanza el Si tiempo si me solamente un poco. permite, y voy a aprovecharme de la buena onda de este. Yo he tenido un interés particular también para divulgar cosas sobre la neurociencia y tuve la oportunidad de escribir un libro de divulgación que quizás puedo aprovechar de compartir, que se llama ¿Por qué tenemos el cerebro en la cabeza?, que fue publicado el año 2019, y ese libro contiene un montón de preguntas y respuestas que han surgido justamente de instancias como esta, y que creo que podría ser también de interés de aquellos que nos escuchan hoy día, y si a partir de eso todavía hay más preguntas, también feliz de contestarlas, a lo mejor material para otro libro. Genial. Le recuerdo a la audiencia y le reitero, el correo del doctor Maldonado es pedro@uchile.cl. Agradeceré que, por supuesto, la audiencia pueda derivar sus preguntas y, por supuesto, el doctor Maldonado, dentro de sus posibilidades de tiempo, nos contestará con mucho agrado, ¿no? Y me voy a permitir el espacio a modo personal, como moderador, ¿no es cierto?, esta instancia de poder hacerle una pregunta y que en el fondo me gustaría que tal vez usted pudiese responderla desde el punto de vista filosófico, ojo, una pregunta que poder un poco emular lo que pensaba tal vez Maturana y por supuesto qué piensa usted. Entonces, la pregunta es la siguiente, doctor Maldonado, ¿el huevo o la gallina? Eh, bueno, la verdad es que no puedo responder desde el punto de vista filosófico porque no me atrevería a considerarme como filósofo. Los filósofos tienen su propia manera y disciplina y yo no estoy entrenado ni educado como para ser
algo razonablemente filosófico, pero puedo hacer el intento de responder desde la biología, donde sí creo que puedo decir algunas cosas más. Y creo que la pregunta está mal hecha porque obliga a pensar en que una de las dos cosas fue primero. La verdad de las cosas es que fueron juntas. El huevo y la gallina ocurrieron en forma simultánea a través de un proceso reproductivo. Porque huevos hay en muchos animales, pero la gallina y su huevo ocurrieron a través de un proceso lento donde iba cambiando un poco la manera en reproducirse. Huevos hay en gran parte del reino animal, nosotros también los humanos tenemos huevos, ¿cierto? La gallina, la lagartija, etc. Entonces es algo que se inventó en la evolución hace muchísimo tiempo, pero probablemente se inventó en conjunto con el animal que genera los huevos. Así que en ese sentido la respuesta es ambas dos son primeras. Era por ahí la respuesta, justamente lo quería llevar, sí, porque es una pregunta que a menudo se plantea y sigue siendo de un resorte filosófico desde el punto de vista de origen, de dónde venimos, para dónde vamos, ¿no es cierto? Entonces, claro. Ahí quiero hacer una salvedad, es interesante, pero muchas veces cuando discutimos y reflexionamos no nos damos cuenta que la pregunta que hacemos contiene en la pregunta una direccionalidad de lo que se desea como respuesta. Y muchas veces como científicos tenemos que ver si la pregunta está bien hecha. Y lo digo justamente por la contribución que Maturana hizo con respecto al cerebro y la información. Casi todos los neurobiólogos, neurocientíficos van a decir que parte de su quehacer tiene que ver con tratar de entender cómo el cerebro procesa información. Y sin darnos cuenta, eso supone de partida que el cerebro procesa información. La pregunta es cómo lo hace. Pero en realidad ahora nos estamos preguntando es que a lo mejor el cerebro no procesa información y hay que mirarlo y cambiar la pregunta. Entonces es relevante en el proceso reflexivo y en ciencia en particular que muchas veces es razonable preguntar acerca de la pregunta primero antes de tratar de responderla. Doctor Maldonado, nuevamente reciba mis elogios y el elogio de todo nuestro público y asistente virtual. Nuevamente le envío un tremendo aplauso y vemos cómo la audiencia se manifiesta, lo felicita y le agradece sobre todo su disposición, su alegría y toda la buena onda con la que usted nos entregó este taller magistral. Así que muchísimas gracias, doctor Maldonado. Y antes de finalizar, quería compartir con usted, ¿no es cierto?, y con todo nuestro público presente, una presentación breve de homenaje al doctor Humberto Maturana, que precisamente preparó la corporación Luz de Oriente número 74, para poder, ¿no es cierto?, deleitarnos y disfrutar de lo que fue en vida, obra, ¿no es cierto?, y legado que dejó el doctor Humberto Maturana. Nuevamente agradecido, doctor Maldonado, muchas gracias, y a continuación con usted el homenaje al doctor Humberto Maturana. Por favor. Bueno, muchísimas gracias a la Logia Luz de Oriente número 74 por esta oportunidad y felicitaciones por destacar a uno de nuestros más ilustres científicos.
Humberto Maturana Romesín, un hombre que su paso por esta tierra fue capaz de incluso hacer pensar, dudar y reflexionar al Dalai Lama. Muchísimas gracias nuevamente, doctor Maldonado. Y para despedirnos, quiero dejarlos con el señor Antonio Ordóñez Urbina, gran bibliotecario y archivero de la Gran Logia de Chile, quien por supuesto va a dar cierre a esta actividad y a despedirnos fraternalmente. Por favor, doctor Ordóñez, señor Ordóñez, perdón, por favor. Muchas gracias. Primero nuestros saludos protocolares, por supuesto, al querido hermano Sebastián Jans, gran maestro de la Gran Logia de Chile, a la querida hermana Adriana Ninat, gran maestra de la Gran Logia Femenina de Chile, al querido hermano Edgar Jerring, Paz, gran maestro de la Logia Equinoccial del Ecuador, a la querida hermana Carmen Latorre, directora nacional de Cultura de la Asociación de Mujeres Laicas de Chile, a los queridos hermanos pertenecientes al gobierno de la Gran Logia de Chile, y especialmente al querido hermano Edmundo Acevedo, Premio Nacional de Ciencias Aplicadas, a los cuales le agradecemos su presencia en este diálogo patrimonial, que permite darle un realce especial a esta actividad de aniversario de la respetable Logia Luz de Oriente número 74. Muy buenas tardes a todos también, y primero presento los agradecimientos y saludos de nuestro gran maestro Sebastián Jans a todos ustedes, y en forma especial a nuestro principal dialogante en el día de hoy, el señor Pedro Maldonado, que nos ha motivado con una interesante y dinámica presentación. El próximo miércoles 9 de junio se celebra el Día Internacional de los Archivos, donde el área de Patrimonio de la Gran Logia de Chile, Biblioteca, Archivo y Museo, han preparado una serie de actividades que se presentarán a través de nuestras redes sociales digitales, con la intención de promover el valor de los archivos en la investigación, la cultura, la docencia y la memoria. En este día se conmemora la creación del Consejo Internacional de Archivos por parte de la UNESCO, la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura. Además, quiero compartir con ustedes algunas noticias esta semana sobre dos instituciones muy queridas por la masonería y en las cuales en su inicio estuvieron presentes importantes miembros de la orden, como son la Universidad Metropolitana de la Ciencia y la Educación, la UNCE, donde se eligió como rectora a la profesora Elisa Araya, pasando a ser la primera mujer en la historia de esa casa de estudios que ocupa dicho cargo, al cual le deseamos mucho éxito en su gestión. Y algo muy especial, el aniversario del Colegio Helen Keller, que fue fundado el 5 de junio de 1951 bajo el decreto de 3.871 del Ministerio de Educación, como la Escuela de Ciegos número 3 del Estado, con el fin de entregar educación a la población que en ese entonces se encontraba sin alternativas para su formación y desarrollo personal, sino más bien relegados a sus hogares y a la ignorancia total. Como su lema, por una visión de libertad, han cumplido 70 años al servicio de los jóvenes discapacitados visualmente. Pero aprovechando vuestra asistencia, deseo aquí invitarlos y solicitarles algo muy especial a cada uno de ustedes. Es la colaboración para dotar a la biblioteca del colegio de nuevos libros escritos en braille necesarios para la formación de sus estudiantes. Los amigos y colaboradores del BAM están a la cabeza de esta iniciativa. Si es de vuestro interés y posibilidad, pueden solicitar información de esta noble actividad al correo archivogranlogia.cl. No me queda nada más que dar un gran abrazo a todos ustedes
y esperamos encontrarnos prontamente en un próximo diálogo patrimonial. Muchas gracias y hasta luego. Muchísimas gracias nuevamente, doctor Maldonado. Le deseamos éxito en todo su devenir y muchísimas gracias a todos los que nos acompañaron esta tarde. A nombre de la Gran Logia de Chile, por intermedio del señor Antonio Ordóñez Urbina, a nombre de la respetable Logia Luz de Oriente número 74, damos por cierre y damos, perdón, por terminada esta instancia y por supuesto los invitamos para futuras ocasiones donde sin duda alguna haremos otras actividades similares. Muchísimas gracias a todos los presentes y que tengan un excelente fin de semana. Hasta luego. Gracias, doctor Maldonado. Muchas gracias a todos por la invitación.